Voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en el libro que hemos dado lectura. Nuestro pastor Alfredo ha dado la lectura en el libro de Juan, capítulo 17. Abran sus Biblias, hermanos, allá. Libro de Juan, capítulo 17. Vamos a volver a leer, hermanos, el verso 20 y 21. Dice la palabra del Señor. Juan capítulo 17, verso 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, esta es una oración trascendental de nuestro Señor, una oración en la que el Señor tenía en su corazón el anhelo más grande de ver, hermanos, a su iglesia, a su pueblo, por lo que Él había venido a esta tierra a rescatar y reconciliar con su Padre, hermanos, una iglesia unida. Y ese es el título del sermón: una iglesia unida. Una de las características, hermanos, de una iglesia local más importante para verificar si en verdad es una iglesia verdadera del Señor es que, hermanos, se ve en la unidad de esa iglesia. En cómo tú sabes, hermano, que estás en una verdadera iglesia. ¿En cómo sabes? La congregación puede ser de muchos hermanos, puede haber una gran cantidad, como también pueden ser muy pocos. Hermanos, ¿en cómo sabemos que estamos en una iglesia de verdad? ¿O estamos equivocados en el lugar donde estamos sentados? Capítulo 17, en el verso 11, el Señor está diciendo claramente en su oración: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hermanos, una de las críticas más comunes que la iglesia, hermanos, sufre es que la iglesia, hermanos, no refleja, no demuestra la unidad por la que Jesús tanto ha orado, hermanos. El Señor ya se estaba por ir. El Señor ya tenía que ser entregado. Ya estaba en sus últimos días. Y, hermanos, el anhelo de su corazón era que la iglesia refleje, muestre la veracidad del mensaje del Señor, la veracidad de lo que Él había venido a enseñar, hermanos, a esta tierra. En otras palabras, el Señor está diciendo: todo lo que yo he dicho en esta tierra ahora tiene que ser veraz, se tiene que demostrar. ¿Cómo se va a demostrar? Con una iglesia unida. Porque hasta este momento, hermanos, el Señor no estaba todavía estableciendo la iglesia. No había la iglesia. Pero Él había venido a predicar, Él había venido a poner, hermanos, su forma de pensar, su tesis sobre esta tierra, a proponer. Y, hermanos, todo lo que Él había dicho, lo que había propuesto, ahora tenía que verse, hermanos, si en verdad Él estaba diciendo la verdad o no. Y para que se refleje esa verdad, hermanos, el Señor está diciendo al Padre: Padre, todo lo que he dicho se va a manifestar en una iglesia unida. Si esa iglesia no va a ser unida, entonces no soy verdadero, soy falso. Hermanos, este debe ser el desafío para cada uno de nosotros.
Cultivar la unidad en una diversidad de miembros. Cultivar esa unidad, hermanos, que Dios ha dejado en esta tierra, en la cual nosotros debemos de demostrar. Ahora esto es bien difícil. Dios ha creado a los seres humanos y nos ha creado, hermanos, con personalidades únicas. Ninguno de nosotros somos iguales el uno al otro. Cada uno de nosotros tenemos personalidades únicas. No por el hecho de que es tu hijo, tu hija, ha venido de ti como madre, va a ser igualito a vos en su personalidad. No, todos tenemos una personalidad distinta. Y con esa personalidad Dios nos ha injertado a través de Cristo a una iglesia local. Nos ha puesto en una congregación, cada uno con nuestra propia personalidad, con nuestras propias historias. Cada uno tiene su propia historia, por más que seamos casados. Nadie tiene la misma historia que la otra persona, nadie. Todos tenemos historias únicas. Y también, hermanos, todos tenemos forma de pensar único. Personalidades diversas. Ahora, hermanos, el Señor está diciendo, en esa diversidad, en esas personalidades únicas, en esas historias únicas que ustedes tienen, tan distintas, de diferentes formas, en diferentes edades y en diferentes tiempos, el Señor está diciendo, Señor, que sean uno, que estén unidos. La diversidad, hermanos, trae riesgos a la unidad. No se puede unir. Lindo sería que todos tengamos una misma historia en nuestra vida, una sola personalidad, un solo pensar. Lindo sería, y entonces estaríamos bien unidos. Si tendríamos que ir a la punta del cerro, todos vamos a ir como un solo soldado. Si tendríamos que sentarnos en la mesa, todos nos tendríamos que sentar, porque todos tenemos la misma historia, el mismo pensar, la misma personalidad, pero no es así. Por eso, hermanos, la diversidad de personalidades y la diversidad de historias que nosotros tenemos en nuestra vida muchas veces no contribuye a la unidad. No se puede. Eso es imposible. Las instituciones, los gobiernos, a través de sus leyes y de las formas como quieren manejar la sociedad, quieren una sociedad unida. Yo te pregunto, mi hermano, ¿tú puedes mantener a tus hijos unidos? No se puede. Algunos pensamos como papás, bueno, yo voy a hacer esta casa, grande casa, yo tengo 4 hijos y lo voy a hacer de 4 pisos, para cada uno un piso, y cuando se casen ellos van a vivir ahí. Bueno, eso no está lejos. Mi padre pensó así. Todos vamos a estar en un edificio viviendo juntos. Pero, hermano, esa unidad se logra, no se puede. Ni aunque seamos familias de la misma sangre, no se puede. Porque la diversidad, hermanos, es un riesgo a la unidad. La diversidad, hermanos, es peligro, es amenaza a la unidad. Sin embargo, hermanos, a pesar de esas diferencias, todos los que hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, eso lo sabemos. Y eso dice, hermanos, en el libro de 1 Corintios capítulo 6, verso 19, no lo lean, se los voy a leer. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Esto hace, hermanos, que la unidad de la iglesia, por lo cual Cristo ha orado, ha clamado y ha pedido al Padre, sea posible. La unidad de la iglesia no es solo un mero deseo del Señor, no es solo un mero deseo que tú tengas. No, es algo real y es algo posible. Por lo tanto, hermanos, la unidad de la iglesia en medio de esta diversidad de creyentes, diversidad de hermanos, miembros que somos parte de esta congregación, que tenemos diferentes personalidades, diferentes historias, pero tenemos una meta, tenemos un objetivo. El cristiano, hermano, aspira a una meta. El verdadero cristiano está mirando con esperanza a esa meta, con diversas historias, con diferentes personalidades. ¿Y a qué aspiramos? ¿Cuál es nuestra meta? Efesios capítulo 3, vayamos allá en el verso 10, vamos a dar lectura. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Todo el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios se va a dar a conocer sobre esta tierra. ¿A través de quién? A través de la iglesia. Y el Señor nos ha dejado, hermanos, tres verdades bien fundamentales. Si en verdad nosotros, teniendo diferentes historias, diferentes personalidades, estamos aportando como hijos recién o como hijos nacidos de nuevo, morando el Espíritu Santo en nuestros corazones, si estamos aportando y estamos fortaleciendo a la unidad de la iglesia por la cual nuestro Señor tanto oró, tanto pidió al Padre. Yo te pregunto en esta mañana o en esta tarde, mi hermano, ¿tú estás unido a la iglesia? Si estás unido, ¿estás aportando a esta unidad? Y si estás aportando, ¿estás fortaleciendo la unidad de la iglesia? Tres verdades importantes que el Señor nos ha dejado, hermanos, en su palabra. Número 1. ¿Dónde está enraizada la unidad? ¿Dónde radica la unidad? Número 2. Vamos a aprender, hermanos, en esta tarde. ¿Dónde y en qué lugar y a través de qué se enriquece la unidad de la iglesia? ¿Cómo la enriquecemos? ¿Cómo la alimentamos, esta unidad de la iglesia? ¿Y cómo estás fortaleciendo a esta unidad de la iglesia? Mi hermano, ¿tu familia está unida? Y si está unida, ¿está fortalecida o está desanimada? El anterior domingo, hermanos, dijimos que para vivir todo este año tenemos que nosotros vivir en el temor de Dios, pensando que Dios nos está viendo todo lo que estamos haciendo. Cada detalle, en cada minuto, en cada segundo. Y sabemos que un día vamos a comparecer ante Él, ante el testigo. Ya no vamos a tener opción de decir, pero Señor, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha visto? ¿O por qué me juzgas de esta forma? No vamos a poder, no hay opción, porque Él es el juez y Él es el testigo. Él ha visto todo, Él lo está viendo todo. Ahora, hermanos, cuando nosotros vivimos de esa forma, entonces hemos entendido algo muy importante. Que la iglesia, hermanos, se va a fortalecer sabiendo quién es Él.
En otras palabras, la unidad de la iglesia está enraizada, hermanos, está anclada en la doctrina de la Trinidad, en lo que Dios es para con nosotros. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 14 hasta el 18. Vamos a dar lectura al libro de Efesios capítulo 2, verso 14 al 18. Esta unidad en Cristo, todos los creyentes en el Señor lo van a experimentar. Si tú no crees en Cristo, no vas a experimentar esta unidad, esta realidad de la vida de la iglesia local. Esto sucede desde el momento de la conversión a Cristo de un creyente. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 2, verso 14 para adelante. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cuando Pablo está describiendo esta unidad en Cristo a la iglesia de los Efesios, está utilizando esta palabra bien interesante, hermanos. Si nosotros seguimos la lectura, cuando nosotros hemos conocido al Señor, se ha roto, se ha abolido la barrera que había entre Dios y nosotros. Hemos experimentado el nuevo nacimiento en Cristo. Ahora somos uno con nuestro Dios, uno. Ahora, más adelante Pablo está enseñando cómo es esa unidad, cómo está enraizada en Dios. No está enraizada en nuestras actividades, no está enraizada en nuestro apellido, no está enraizada en las familias que componemos una iglesia, no está enraizada en eso. Esta unidad está enraizada en nuestro Dios trino. Capítulo 4, un poquito más vamos allá, en el verso 4 para adelante hasta el verso 6, él está diciendo esto. Fíjense, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 4 al verso 6, dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí está mostrando una lista interesante Pablo. Si ustedes leen, hermanos, con detenimiento, aquí encontramos en estos versos una palabra repetitiva. Y está repitiendo, hermanos, 7 veces Pablo. ¿Y cuál es esta palabra? La palabra la palabra una. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre. ¿Cuántas veces? 7 veces. 7 veces Pablo está repitiendo esta palabra uno. De los 7 veces en esta lista, 3 de estos elementos de unidad está basada en la persona de la Trinidad. Ahora, esto es algo interesante, hermanos. Lo demás, la unidad está basada en la experiencia cristiana, en las relaciones los unos con los otros. En primer lugar, hermanos,
La unidad está enraizada para Pablo, hermanos, en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La unidad de la iglesia no se basa en el nombre y en el apellido de cada persona. La unidad de la iglesia se basa en el Dios Trino. Un Dios, un Padre, que es sobre todos, por todos y en todos. Si seguimos esta orden que Pablo nos está enseñando, podemos resumirlo, hermanos, en 3 fundamentos bien importantes. Y ahí te vas a dar cuenta si tú estás aportando a la unidad de la iglesia o no lo estás haciendo. Demostrar la unidad de la iglesia no es solo venir a la iglesia y estar presente aquí. Muchos en la iglesia no pueden venir los domingos. Por fuerza mayor, razones de trabajo, se pierden 2 semanas, 3 semanas, no están. ¿Eso será que están aportando a la división de la iglesia? O algunos están en la iglesia todos los domingos, pero no están aportando a la unidad de la iglesia, mucho menos están fortaleciendo. Pablo nos está enseñando el fundamento de esta unidad de la iglesia. Y en primer lugar nos está diciendo en el verso 4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Escúchenme bien esto, hermanos. La unidad de la iglesia está enraizada en primer lugar en nuestro Dios Trino. Un solo cuerpo y un solo espíritu. El Espíritu Santo, quien nos ha dado la entrada al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, por la cual podemos decir ahora que hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu, sin importar nuestras diferencias, sin importar nuestras historias únicas, sin importar nuestras personalidades distintas. Hay un solo cuerpo y hay un solo espíritu. ¿Se da cuenta? Tus diferencias quedan en un segundo plano. Hay una sola iglesia y hay un solo espíritu. Somos un cuerpo con nuestro Señor, un solo espíritu. Nuestras diferencias han sido relegadas. El énfasis de la unidad, hermanos, no radica en mi forma de pensar, en mis costumbres y en mis tradiciones. Muchos quisiéramos ver una iglesia donde todos estemos juntos comiendo en una misma mesa. Lindo sería eso, pero no va a ser así. Eso será cuando el Señor nos recoja y estemos en su mesa allá sentados con Él, cuando Él venga y nos transforme. Mientras no sea así, hermanos, no tienes por qué desanimarte cuando alguien no está. Porque la unidad de la iglesia está enraizada en primer lugar en nuestro Dios Trino. Ahora, este nuestro Dios Trino, en segundo lugar, nos está diciendo, hay una sola esperanza. Eso dice la palabra del Señor. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Una sola fe, un solo bautismo, por lo tanto, un solo Señor. En segundo lugar, cuando nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, somos bautizados en Él y recibimos una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza viva? La gloria que se va a consumar en nosotros cuando nuestro Señor venga. Por eso Gálatas capítulo 3, verso 26 al 27 dice, todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El fundamento para la unidad está, hermanos, en la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo.
Y si tú crees en Él, entonces has sido bautizado en Él. Y no ha terminado ahí tu creencia, sino que ahora estás esperando en Él. Y Él vendrá y nos llevará a su gloria. Y su gloria se consumará en su segunda venida. Pregunto, ¿estás esperando a tu Señor? Si estás esperando y estás viviendo como si fuera el último día de tu vida, estás fortaleciendo la unidad de la iglesia. ¿Cómo vives cada día? Supongamos que, hermano, esta noche viene el Señor a las 10 de la noche. ¿Qué vas a hacer? Eso muchas veces se hace, hermanos, cuando por ejemplo una pareja se casa, quiere casarse. Tenemos que poner esperanza viva en la pareja. ¿O quieres tú tener una meta, un joven, una señorita con una meta? Y para llegar a esa meta, papá, mamá, tú tienes que ponerle esperanza viva a ese joven, a esa señorita. ¿Por qué? Porque en el camino en el cual va a emprender, va a tener muchos tropiezos. Y tiene que estar unido a la meta, al compromiso que ha adquirido. ¿Cómo haces para que llegue a esa meta, al compromiso que ha adquirido para contigo como papá? Que tú tienes que mantener y fortalecer esa unidad por la cual está empezando una carrera con una esperanza viva. ¿Y cuál es esa esperanza viva? Es el Señor vendrá y el Señor nos recogerá. Hijito, aunque falles, aunque cometas error, confiesa tu pecado, vuelve al Señor. Lo demás el Señor le hará, el Señor volverá. Esa es nuestra esperanza. Cuantas veces fracases, cuantas veces caigas, el Señor viene. Piensa en eso. ¿Qué harías si el Señor viene esta noche a las 10 de la noche? Yo sé que, hermano, tú no te vas de aquí. Tú vas a estar orando y pidiendo: Señor, me recogerás, me llevarás. Señor, estaré en tu presencia, en tu gloria. Señor, me llamarás, abrirás el libro de la vida. ¿Estará mi nombre ahí o no estará mi nombre ahí? ¿Cómo será? Claro. Es que no le creemos en Él, no creemos en nuestro Señor. Dudamos de Él y es más, le tentamos a Él. Porque sabemos que Él no va a venir. Aún hay tiempo para hacer lo que nosotros quisiéramos hacer. La fe en Cristo, hermanos, el ser bautizados en Él nos va a traer esperanza y esperanza viva. En tercer lugar, lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que esa fe en Cristo nos va a introducir a una familia. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos están introducidos a la familia. Y esa familia tiene un solo Dios. Capítulo 4, verso 6 de Efesios. Ese Dios es Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ahora aquí tenemos que diferenciar. Es importante aclarar esto. La Biblia dice: es Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Yo te pregunto, ¿será un padre de los incrédulos? Porque los incrédulos también dicen: sí, es nuestro Padre. ¿Será Padre de los incrédulos? No. Lo que aquí Pablo está diciendo: nosotros los que hemos sido bautizados en Él, hemos creído en Cristo por sola fe en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido introducidos a la familia de Cristo. Ahora somos sus hijos y vivimos esperanzados en Él, esos todos, esos redimidos.
No podemos caer, hermanos, en la doctrina del universalismo, de que Dios es Padre de toda la humanidad. No, desde el punto de vista salvífico de la salvación, Dios es Padre de todos aquellos quienes Él ha redimido, y su Espíritu Santo está morando en cada creyente. Por eso dice Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí hay una gran distinción, aquí hay una exclusividad. Dios no es inclusivo, Dios es exclusivo. Dios separa a sus redimidos, a sus hijos, y a ellos los bendice con una bendición especial, con una gracia especial de ponerlos en una iglesia local, y en esa iglesia local demostrar las verdades que Él ha venido a decir en esta tierra. Por lo tanto, la iglesia, la existencia de la iglesia está fundamentada en el Dios Trino. Si la unidad de la Trinidad es indestructible, ese Dios Trino está tan unido que nadie puede destruirlo. Así es la iglesia, hermanos. Indestructible. Pase lo que pase, venga lo que venga, haya lo que haya en la iglesia nunca será destruida. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios Trino jamás será destruido. Por eso Pablo está advirtiendo, no está aconsejando. Pablo está exhortando a los hijos de Dios. No nos está dando opción. Aquellos que han degustado del don de Dios, la fe en Cristo, aquellos que han sido injertados al pueblo, a la iglesia local, Pablo está exhortando y está diciendo, hermanos, mantengan el vínculo de la paz. Mantengan la paz en su congregación, en su iglesia, para que la unidad sea visible entre todos los creyentes y se refleje al mundo. Por lo tanto, hermanos, la unidad de la iglesia está enraizada, no en tus ofrendas, ni tus diezmos, ni las actividades que tú haces. Está enraizada la unidad de esta iglesia en nuestro Dios Trino. Por lo tanto, la iglesia jamás será destruida. Número 2. Esta unidad fundamentada en un Dios Trino, Dios lo enriquece a esta unidad. ¿Y cómo lo va a enriquecer? Hermanos, la iglesia no se enriquece con dinero, con cosas. A veces pensamos que un lindo templo que tenemos, esta iglesia tiene plata y es rica. No, hermano, el Hijo del Señor siempre va a vivir con lo necesario. El Hijo del Señor siempre va a vivir cada día como si no tuviera nada. ¿Es así, hermanos? No. El Hijo de Dios vive cada día como si tuviera todo, pero en sus bolsillos no tiene nada. Así vive el Hijo de Dios. A ver, yo te pregunto, mi hermano, especialmente a las hermanas, ¿qué harías si en tu cartera no habría ni un peso? ¿Estarías feliz? ¿Tranquilo? ¿Vivirías como si tuvieras todo? No, pues es que no, imposible. Para el campamento no tengo ni un peso, por lo tanto no voy.
No, hermano, vive como si tuvieras todo, pero en tu bolsillo no hay nada. Mendiga del Señor, pide de Él. No confíes en tu trabajo, en tu riqueza. No confíes. Confía en aquel quien te ha dado, quien ha sacado, quien ha roto los muros, los obstáculos para llegar al Dios Padre y entrar en su trono. Ahora, ese Padre, hermanos, enriquece esta unidad de la iglesia. ¿Cómo? A través de los diversos dones. Así como somos en una iglesia con diversidad de personalidad, cada uno con su historia diferente, una diversidad de personas, así también Dios nos da diversidad de dones. Eso lo dice Efesios capítulo 4 en el verso 7. Leamos, hermanos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada cristiano, cada hijo de Dios ha recibido una gracia, ha recibido un regalo. Se les ha sido otorgado a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros hemos venido cargados, hermanos, de una forma de servir al Señor, una habilidad para poder servir al Señor. Y eso nos los ha dado el Espíritu Santo. Tú no has nacido con eso. Nosotros hemos nacido con talentos. Muchos talentos, más de 500 talentos, lo tienes. Pero tú no has nacido con dones. El Espíritu Santo se te ha dado dones y diversos dones para enriquecer la unidad de la iglesia, para aportar y contribuir como miembro de esta comunidad a esa unidad, ejerciendo, ejercitando, aplicando los dones que Dios te ha regalado. La gracia del Señor que se nos ha sido dada individualmente a través de su Espíritu dentro de la iglesia es una obra, hermanos, de la redención, de la salvación de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz, hermanos, del Calvario. Pablo está mencionando, por eso, hermanos, algunos dones. Dice la palabra del Señor: conforme a la medida, conforme, según a lo que Cristo ha querido, nos ha dado. Algunos son profetas, algunos son maestros, algunos son evangelistas y diversidad de dones. La pregunta: ¿para qué? Dice en el verso 12 para adelante del capítulo 4 de Efesios, ahí está la meta, el objetivo de la vida. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la iglesia local, los redimidos, los creyentes, los hijos del Señor, siempre van a estar aportando a esta unidad, van a estar creciendo. Eso es lo que Pablo dice, mostrar la imagen de Cristo. Una de las formas de mostrar la imagen de Cristo es, hermanos, aportar, es contribuir con los dones que el Señor nos ha dado al crecimiento y a la madurez de cada miembro. Ahora tal vez tú me dirás, pero pastor, tú me estás hablando aquí de dones. Y algunos creen que ya no hay dones. Bueno, más allá de entre la diferencia del cesacionismo y el continuismo, ¿qué quiere decir eso? Algunos creen, hermanos, en la iglesia que los dones ya han terminado.
Y algunos creen, hermanos, que los dones aún todavía están vigentes. Por eso hacen milagros, sanidades, ¿no? Ahí están haciendo experimentos o experiencias espirituales. Algunos van a querer ser sanados, es que tiene el don de sanidad. Y algunos dicen, no, ya no hay los dones. Dios ya no ha dado dones, los dones han muerto hasta que los apóstoles han muerto. Bueno, son posiciones teológicas. Pero más allá de esa diferencia de esas dos creencias, la vigencia de los pastores, maestros, ancianos, aún todavía en nuestra iglesia, y los dones que cada uno tiene, hermanos, van a aportar a la obra del ministerio. Cada creyente aporta, cada creyente beneficia y es beneficiado. Y solo eso se hace, hermanos, en la iglesia. Eso tú no lo puedes hacer en otra institución, en otra organización, no lo vas a hacer. Lo vas a hacer en una comunidad de redimidos. Por eso, tu historia única, tu forma de pensar, tu personalidad, no va a impedir que esta iglesia sea unida, no impide, más al contrario, esa diferencia, esa diversidad aporta para que esta iglesia sea unida, siempre y cuando hayas creído en tu maestro, en aquel quien ha hecho la obra, siempre y cuando hayas experimentado el don del Espíritu en tu vida, siempre y cuando hayas sido bautizado en Él, redimido por Él. Entonces la unidad se enriquece de esa forma. Por último, la unidad de la iglesia se fortalece por medio de la madurez espiritual de los creyentes. Pablo está hablando de esta palabrita, hermanos, muy importante. Vayamos al capítulo 4 de Efesios en el versículo 1 para adelante. Miren esta palabra. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo está diciendo, ustedes ahora tienen que caminar sobre esta tierra con la vocación con que fuisteis llamados, como es digno de la vocación. Pregunto, ¿qué es una vocación? Bueno, algunos dicen una habilidad para poder subsistir en esta tierra. Bueno, el albañil tiene la vocación de albañil. Si tiene ese talento, una casa lo va a construir. Pero aquel que no tiene eso, aunque se meta de albañil, aunque estudie para albañil, no va a poder, porque no es su vocación. Algunos estudian una carrera no por vocación, sino porque cuánto yo voy a ganar por mi carrera, por estudiar. Algunos trabajan no por vocación, sino por cuánto yo voy a ganar en mi trabajo. Yo te pregunto, mi hermano, en el lugar donde tú estás trabajando, ¿tú trabajas por vocación o estás trabajando por cuánto tú vas a ganar? Porque si no ganas, entonces cambias. Si no ganas, vas allá. Hermanos, cuando el Señor nos ha dicho que nosotros debemos trabajar, ¿Él nos ha dicho cuánto vamos a ganar? No, Él nos ha dicho, hermanos, trabajen y coman con el sudor de su frente. Por lo tanto, si tú estás mirando en un trabajo cuánto vas a ganar, no tienes vocación. Y el Señor nos ha llamado y nos ha dicho, tienen que vivir digno de su vocación. ¿Qué es la vocación? Pablo, en otras palabras, está diciendo, ustedes tienen que ver la transformación de su carácter. ¿Cuántos años de creyente ya eres? ¿Tu carácter ha sido transformado? Transformado a la imagen de Cristo, eso es vocación.
Cuando uno trabaja en un mundo secular y ha encontrado su vocación, hermano, su carácter de trabajador es distinto. Aquel que ha encontrado, hermano, su vocación en el trabajo, no duda en enseñar, no duda en vender su alma, como muchos dicen, a la persona que está emprendiendo un trabajo. No duda en dar el secreto del trabajo para que la persona emprenda. Hermano, tú puedes a tu hermano, que también tiene la misma carrera y está a tu lado, trabajando contigo. Tú puedes decirle, hermano, este es el secreto de este trabajo. Si tú haces esto, vas a ganar mucho cliente, vas a ganar mucho dinero. En otras palabras, ¿puedes venderle tu alma? No, no lo vas a hacer, porque el día en que lo hagas te va a ganar. Va a ser tu competencia. No has cambiado tu carácter profesional. Hermanos, el Señor está diciendo eso. Tenemos que ser dignos de nuestro llamamiento. Nuestro carácter tiene que ser transformado para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, eso es madurez espiritual. ¿Y cómo se demuestra esa transformación? Pablo está diciendo, hermanos, en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estas cualidades mantienen la unidad de la iglesia en un mundo diverso de creyentes. Hay congregaciones que están más divididas. Los problemas internos son más que las bendiciones dentro de la iglesia. Ahora es verdad, hermanos, no vamos a negar que no tenemos problemas. Pero ¿qué tenemos que hacer con el problema? Una cosa es que tú sepas solucionar tus problemas y otra cosa es que no sepas solucionar tus problemas. Si sabes solucionar tus problemas, eres maduro en tu vida. Si sabemos solucionar nuestros problemas en la iglesia, hay una madurez espiritual. Ahora, ¿cómo eso se cultiva, hermanos? ¿Cómo se transforma nuestro carácter? Y transformado tu carácter, entonces eres digno de llamarte hijo de Dios. En otras palabras, en palabras vulgares podemos decir, puedes alzar el cuello, levantar el pecho y decir, yo soy hijo de Dios. Pero ¿qué hace ese hijo de Dios que está siendo transformado su carácter? Dice la palabra del Señor, vuelvo a repetir, humildad, mansedumbre, soporta con paciencia los unos a los otros y está listo para guardar la unidad de la paz. ¿Qué son esas cosas, hermanos? Son sencillamente disciplinas diarias de una persona, de un creyente que busca a Dios, que busca comunión con el Señor. Ahora, esas disciplinas gracias de la gracia de Dios, ¿dónde empieza? En sencillas cosas, en las que nosotros, hermanos, lo tomamos como insignificante. ¿Ustedes creen que la humildad es no hablar, estar callado? Humildad es no tener plata. ¡Ay, qué pobrecito este humilde! El manso es aquel que no dice nada. En vez de ser manso es menso. No, hermanos. La transformación del carácter, ¿dónde empieza? Cuando Él nos ha injertado a su pueblo. Y cuando nos ha injertado a su pueblo, ¿qué hemos empezado a hacer? ¿Qué es lo primero que hemos aprendido? ¿Qué es lo primero que has tomado, has bebido? Pedro dice, hermanos, desead la leche, como recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual no adulterada? Es la palabra de Dios, lo que nunca hacíamos.
Así que si estás aportando a la unidad de la iglesia como hijo de Dios y eres digno de ser llamado cristiano evangélico, hijo de Dios, todos los días lees tu Biblia y no solo la lees, la estudias, la profundizas. Yo te pregunto, mi hermano, ¿esta mañana has leído tu Biblia? Por lo menos ha venido el día del Señor, domingo, ¿has leído tu Biblia? ¿Estás unido a la iglesia? ¿Estás aportando esta unidad que al Señor tanto le costó? Al Señor le costó esta unidad, hermanos, sangre, sufrimiento, lloró. Hermanos, delante del Padre Él estaba rogando y diciendo: Señor, yo sé, Padre, lo que va a pasar. Satanás va a zarandear a mi pueblo. Pero ellos que crean en ti, que crean. ¿Y a través de qué se cree, hermanos? A través de la lectura, porque ahí está la voz de Dios escrita. ¿Leíste? Y después que has leído la Biblia, te acuerdes el día en que has conocido al Señor, ¿qué has hecho? Estabas mamando la leche espiritual. Has degustado de esa leche. Y una vez que has degustado y has comido, ¿qué has hecho? Has dicho: Señor, gracias. ¿Alguien te ha enseñado a orar? ¿Alguien te ha enseñado a hablar? ¿Alguien te ha enseñado a llorar cuando has nacido? Nadie. El bebé nació y lloró porque nadie le enseñó. De la misma forma, ese creyente que está aportando a la unidad, ora, habla con Dios. Hermano, ¿tú oras? Así, pastor, yo oro cuando estoy en la mesa para dar gracias por los alimentos. Pero tú hablas con Dios. Ahora, hermanos, lo único que hacemos a veces es hablar con Dios: Señor, ahí dame mi trabajo, dame más platita, dame más estito que lo trito. ¿Y pero qué? ¿Qué de Él? Cuando tú hablas con una persona o alguien habla contigo, ¿qué quieres que hablen de ti? ¿Que te pida, que te pida, que te pida? A ver, que yo me acercaré, mi hermano, a ti y te diga: hermano, dame esto, dame el otro, dame así, dame allá. ¿Te va a gustar que yo me acerque? Yo, no, este pastor va a venir y solo me va a pedir. Mejor ya no nos encontraremos. Tú no vas a querer encontrarte que alguien solo te pida, te pide y te pida. Y eso hacemos con Dios. ¿Cuánto has hablado de su gloria? ¿Cuánto has hablado de su obra? ¿Cuánto has hablado y le has dado gracias por lo que Él te ha dado pruebas, te ha dado dificultades, fracasos, éxitos, te ha dado de todo? ¿Cuánto hablas tú de Él? ¿Estás unido a la iglesia? Claro, tu deseo es que todos estemos como un solo hombre, como un soldado. No, hermanos, la unidad de la iglesia no termina en deseos. Tal vez tú estarás allá, viajando, aquí y allá, pero hermano, ¿estás orando? ¿Estás leyendo la palabra del Señor? Si no lo estás haciendo, hermano, estás viniendo aquí a dividir la iglesia. Sé consciente. Pablo está diciendo eso, hermanos. Un solo Señor, un bautismo, una sola fe. Estas cualidades, hermanos, de ser humildes, mansos, soportando los unos con los otros en amor, solícitos en guardar, hermanos, el vínculo de la paz va a aportar, va a enriquecer y va a fortalecer la unidad de la iglesia en medio de toda esta diversidad. Mi hermano, tendrás tu propia historia de la vida, tendrás tu propia personalidad, tendrás tus propios problemas. Pero hermano, sé unido a la iglesia. Únete y fortalece esta unidad de la iglesia. Transforma tu carácter. Hermanos, el carácter no se transforma porque, bueno, así dice que haga, ahora voy a hacer. No, el carácter se transforma leyendo, estudiando y orando la palabra de Dios. Es cuestión de la mente, hermanos. Es cuestión del pensamiento, es cuestión de nuestra cosmovisión. Las más grandes luchas que nosotros tenemos, hermanos, no es contra sangre y carne, es aquí. No sé ahorita dónde estará tu mente. Tal vez tu mente está allá, al otro lado del mundo, en la China,
esperando que te llegue cosas chinas y te enriquezcas. Está allá, pero tu cuerpo está aquí. Es esa lucha en la que tú debes entrar y luchar por la unidad y estar en cuerpo, alma y mente, sentado aquí, adorando al Señor, reconociendo tu pecado. Porque sencillas cosas no lo hacemos. No lo hacemos, hermanos. ¿Estás clamando por tus hijos? ¿Estás orando por el futuro de tu familia? ¿Estás orando para que el Señor te dé valor para predicar, para llevar su palabra y seas digno con la vocación con que has sido llamado? El proceso de la madurez y la transformación de nuestro carácter, hermanos, es doloroso. No es fácil. Tenemos que vivir momentos dolorosos para experimentar momentos gloriosos. Tenemos que vivir momentos de pérdida. Porque humanamente el hecho de orar, de hecho leer la palabra de Dios, hermanos, es pérdida de tiempo para el mundo. ¿Para qué? Pero tienes que hacer así. El Señor dice: el que ha perdido su vida por mi causa, la tendrá, la ganará y recibirá la bendición. Por eso, hermanos, todo cristiano va a luchar y se va a esforzar por la unidad de la iglesia. Aunque Dios nos ha creado con diferentes personalidades, con diferentes temperamentos, distintos del uno al otro, pero nos ha dado dones específicos. Él nos ha regalado para edificar la iglesia. Aunque tengamos posturas teológicas diferentes, pero tenemos al Espíritu Santo, quien nos convence y nos hace uno. Tenemos a Él, hermanos. ¿Estás aportando a esta unidad? Tu carácter, tu personalidad, tu cosmovisión, ¿fundamentada en quién está? ¿Saben, hermanos? Algunos de nosotros, nuestro carácter, nuestra cosmovisión, nuestra forma de pensar está fundamentado en el qué dirá la gente. Está fundamentado en eso. Yo estoy más preocupado en lo qué dirá la gente, qué dirá el hermano, qué dirá el vecino. Estoy más preocupado en eso. Eso me duele, eso me preocupa, eso yo no quiero escuchar eso. Para eso quiero portarme bien. Hermano, estás en el mundo. No perteneces a esta iglesia. Tu carácter tiene que ser fundamentado en el Dios Trino. Pregunto, ¿conoces a tu Dios? ¿Lo conoces? Si en este momento yo puedo preguntar a Dios, Padre, decirle: ¿qué concepto tú tienes de este mi hermano? ¿Qué me puede decir Él? Él es veraz, Él no miente y me lo va a decir. Él me dirá: este está aportando a la unidad. Aunque tal vez no está en la iglesia muchas veces, no puede venir, pero está aportando esa unidad. ¿Me podrá decir Él eso? O es más, me dirá: no, Él no lo conozco. ¿Quién será? No lo conozco. Cada cristiano tiene la responsabilidad de ejercitar sus dones que el Espíritu Santo le ha dado. Y cada cristiano tenemos la responsabilidad de poner a disposición de la iglesia local nuestros dones. Y cuando ponemos a disposición, estamos luchando por esa unidad con un carácter transformado. Por eso el Señor ha dicho, hermanos, no es con fuerza, no es con ejército, hermanos, ir contra el enemigo. Hermanos, es con la unidad del Dios Trino, es con la fe en Cristo y es poniendo nuestros dones, hermanos, a la disposición de sus hijos, de la iglesia local. De esta manera, entonces somos fiel a nuestro Señor, fiel testimonio del amor de Cristo que mora en nosotros. Y ese amor de Cristo da gloria al Dios
Padre. Yo doy gracias a mis hermanos y hermanas que oran. Y no son todos. Día y noche, 24/7, están luchando. Tal vez aquí en la iglesia no dicen ni pío ni nada, pero están fortaleciendo esa unidad, están edificando a los miembros que todos los días batallan y luchan en la oración y la lectura de la palabra. Sencillo, pero difícil. Difícil. Hermanos, si no estamos haciendo eso, vengamos al arrepentimiento. Arrepiéntanse. ¿Cuántas veces has reunido a tu familia, a tus hijos? Y lo vuelvo a repetir. Los has hecho sentar en la mesa. Has orado con ellos. Has leído la Biblia con ellos y les has dicho, esto dice el Señor. ¿Cuántas veces? Si estás haciendo eso, estás viviendo como es digno de la vocación con que has sido llamado. Si no eres digno de eso, mi hermano, no alces tu cabeza para nada. No alces. Porque el día en que alces, si quieras tus derechos, ascuas de fuego van a caer sobre tu cabeza. Eso dice el Señor. Nunca cantes victoria. Si en lo secreto no le estás siendo fiel a tu Señor, nunca cantes victoria antes de nada. Nunca. Humíllate en la presencia de Dios. Soporta. Y sé diligente a la paz. Eso dice Pablo. Eso es madurez. Eso es unidad. Eso es crecimiento. Eso es amar al prójimo. Hermanos, el Señor quiere que estemos unidos. Amén, hermanos. Unidos. Unidos. Y el Señor oró. Y lo hizo con lágrimas. Sabía él que Satanás va a estar siempre buscando a quien devorar. Así que, hermanos, nadie tiene aquí privilegios. Todos estamos a merced de Satanás. Cuidado que te estés zarandeando y te esté devorando, mi hermano, poquito a poquito. Será vergüenza ese día. No te des por vencido. Ven, lucha por esta unidad que el Señor nos ha puesto en esta iglesia, sea como sea, imperfecta, con todas sus imperfecciones, sus cosas que tiene, pero ahí está el Señor. Nos ha puesto en esta iglesia para estar unidos con Él, por siempre y para siempre. Pónganse de pie, hermanos, vamos a dar gracias al Señor y orar. Las hermanas nos esperan con un almuerzo, sabiendo, hermanos, que esta unidad se va a reflejar delante del Señor, comprometidos a servirle a Él en oración, en estudio de la palabra. Hermano, vaya a su casa, ore, lea su Biblia, estudie. Todos los días eso no debe faltar. Todos los días. Tome leche. Leche espiritual no adulterada. Hágalo, mi hermano. Les ruego. Entonces se está aportando esta unidad. Y va a ver cómo va a ser este año. Juntos. El 2025 vamos a decir, Señor, aquí está, tú triunfaste. Estamos unidos. Aquí no va a vencer nadie. El diablo ni el pecado, sino tú, Señor, siempre serás glorificado.